Amigos, bienvenidos a la reseña de la serie 1 de mini dinosaurios de este año, que es Dino Escape, o la serie 7, como prefieran, de la era después de Dominion. Ya ven, cada año pues le están reiniciando la numeración a las series, aunque realmente son figuras pues del mismo tipo, ¿no? Como pueden ver, solo me compré 2 cajitas. Esta serie está repleta de repollo, amigos. La verdad hubiera sido, pues no le vi mucho caso. Hubiera sido una locura comprarme todos, ya que pues vienen bastante repetidos, ¿no? Entonces les voy a mostrar los códigos desde el principio por si alguien está buscando alguna de estas figuras. Vean en qué orden vienen. Me tomé la molestia aquí de anotarlos. De todas formas, les voy a mostrar todo lo que contiene esta serie, porque pues me gusta hacer así las reseñas completas. Pero bueno, sepan que figuras nuevas solo son estas 2 cajas que compré, ¿no? Entonces, miren, no perdamos más el tiempo y vayamos a ello. El código 01 es el Yanchanosaurus y Blue, que por lo visto son los mismos que hemos tenido ya en varias ocasiones. Aquí están. Este salió desde Dominion y bueno, Blue nunca puede faltar, ¿verdad, amigos? Es la eterna Blue. Con el código 02, aquí está, tenemos de nueva cuenta al Spinosaurus. Bueno, no me parece mal que lo hayan vuelto a poner. Solamente ha estado, creo, en una serie anterior. Y bueno, es una figura que no siempre ha sido tan abundante y que muchos coleccionistas a veces la siguen buscando, ¿no? Con el código número 3, bueno, estos 2 me los voy a brincar porque son los nuevos. Nos vamos al código 5, que como pueden ver, pues están reempaquetando varias de las figuras que ya habían salido. Algunas se agradece porque pues no habían estado en tantas series todavía, como estas 2 figuras, que es el Ouranosaurus y el Majungasaurus. Aquí están. Creo que había salido en una y también, o no sé si ya en 2. La verdad que a veces los revuelven tanto entre las series que ya ni sé. Pero bueno, esta es otra oportunidad para obtenerlos. 2 bonitas figuras. Aquí está, amigos. Ouranosaurus y Majungasaurus. Con el código 6, aquí está. Tenemos Triceratops. Ya saben, uno café, uno verde, uno café, uno verde. Siempre se los digo, ¿no? Bueno, el café. Y un Pteranodon. Simplemente reempaquetaron, por lo visto, pues estas figuras que ya nos han dado en tantas ocasiones anteriormente, ¿no? Con el código 7 viene un Carnotaurus, como ya saben. Y un pequeño Stygimoloch, que también a veces no aparece tan a menudo, pero bueno, es una figura que hemos visto ya en varias series, ¿no? Aquí está, el pequeño Stygimoloch. Nomás que si quieran parar, ¿verdad? Bueno, continuemos. Con el código 8, aquí, es que estas figuras parece que nunca van a dejar de aparecer, amigos. Lo que es el Therizinosaurus, Rexy, Borras, ya saben, amigos. Son figuras que nos reempaquetan constantemente y lo entiendo, son algunas de las especies más populares, aunque pues los coleccionistas seguramente ya no las estamos buscando, pero un niño probablemente todavía quiera que le aparezca alguna de estas figuras, ¿no? Entonces continuamos con el código 8. El código 9, acá lo tenemos. Me confundí, ¿verdad? Les mostré el Ouranosaurus primero. Ese viene en el código 9. En el 5 venía el Kentrosaurus junto con el Majungasaurus. Pero bueno, pues se los muestro acá juntos. El Kentrosaurus y el Baryonyx verde, que también ya nos ha salido bastantes veces. Entonces, pues lo que siempre digo, ¿no? Por ejemplo, con el Kentrosaurus, mínimo que le cambien el color para pues ahí hacer alguna manadita. Y bueno, aunque sea, hubieran hecho que ahora sí pudiera abrir su mandíbula. Pero la verdad, bueno, simplemente son reempaquetados. Aquí no hay ninguna sorpresa que nos emocione. Entonces, ahí está. Vamos a ir a lo que nos interesa, que es el código 03 y el código 04. Este es el código 03, amigos. Estas son realmente las figuras nuevas de esta serie, que como pueden ver es un
Geostenbergia. Qué belleza, ¿no? Con los colores clásicos de esta especie. Me recuerda un poco al de Hamon Collection. Ahí está, ¿no? Con estos colores y su cresta enorme. Ahí está, un Geostenbergia. Me da gusto que sí, le vayan metiendo variedad a las especies que aparecen en la serie. Y bueno, ojalá hubieran sido más, porque esta serie, vaya, que pues le metieron bastante repollo, ¿no? Y por fin aparece el Indoraptor. Aquí está, en la serie Post Dominion. Ya saben, estos de material blandito. No lo habían sacado hasta ahora. Y bueno, parece que es básicamente el mismo molde de la versión de, ya saben, los minis originales, ¿no? Aunque este es más pequeñito, por lo que veo. Sí, amigos, es pues notablemente más pequeño, ¿no? No tantísimo, pero sí es un poco más pequeño que la versión original. Y me agrada que lo hayan reducido un poco de tamaño, porque creo que pues su versión original sí era algo grande. Y bueno, se supone que ahora los están escalando. Entonces pues sí correspondía hacerlo un poquito más pequeño, ¿no? Al Indoraptor. Ahí está. Me gusta mucho cómo se ve, la textura que tiene en su piel, que esta otra figura tiene, pero no se le nota tanto, sinceramente. En esta figura se ve mucho más. Y pues no sé, si me ha gustado cómo les quedó. Pues es la misma figura que pero bien lograda, amigos. Bien lograda, la verdad. No me desagrada en lo absoluto. Creo que es un gran Indoraptor. Ahí está. Vean, aquí tenemos el folletito de la serie 1 Epic Evolution. Como les dije, son estas 9 cajitas. Pero bueno, pues como pueden ver, es puro repollo, ¿no? Como ya les había comentado. Entonces vamos por la última cajita para concluir con esta mini reseña. Ya saben, no me podía quedar pues con las ganas de cumplir con una serie, ¿verdad? Aquí está, amigos. El Sinotyrannus, ya saben, esta especie que tuvimos en la colección Dino Trackers. Se parece bastante, ¿verdad? A su figura regular. Por un momento pensé que tal vez tenía articulación en las piernas. Pareciera, ¿verdad? Pero no. Esta es de las que no llevan articulación. Pero está espectacular, ¿eh? Se parece... Bueno, está casi igual que su versión de la línea regular de Dino Trackers. Ahí está. Qué belleza, ¿no, amigos? Su crestita, esta línea en el ojo. Me gusta que les pongan más detalles, la verdad. Que no los hagan tan simplones como algunos otros, ¿no? Pero bueno, ahí está. Un Sinotyrannus. Recuerden que la serie 2, la que sigue esta, trae 2 Sinotyrannus. O sea, y también trae 2 Kaprosuchus. De aquella serie, ay, amigos, la verdad, si esta trae repollo, aquella trae todavía más. Aquí está, amigos. El Kaprosuchus está hermoso. Me hubiera gustado que le pintaran pues más detalles en su cara. O sea, ay, bueno, creo que sería mucho pedir que le pintaran los dientes, pero al menos los ojos, ¿no? Pero bueno, creo que la figura está bien hechecita, está bien lograda. Y bueno, ahí está. Un Kaprosuchus para la colección de minis. Bueno, amigos, ahí está. Esa es la serie 1 de Epic Evolution. Coméntenme qué les ha parecido, cuál de estas figuras les hace falta. Y bueno, eso es todo. Esta solo sería, bueno, tenía pensado que solo fuera una mini reseña. Así que nos vemos pronto en una reseña más amplia, amigos. Nos vemos, chao.